Voy a esperar 2 minutos más para que se conecte más gente y empieza la ayudantía. Ya. Voy a empezar con la ayudantía. Esta es la sexta ayudantía que corresponde a la materia de turbomáquinas. La anterior fue pérdida de carga. Por lo que vi en los videos del profe, no han llegado ni a turbinas ni a altura neta de succión. Yo creo que van a ver eso esta semana. Así que esta ayudantía va a comprender lo que es bombas y las curvas características de la bomba. Ya, ya. Entonces, las turbomáquinas son máquinas que aprovechan o entregan energía a un fluido que fluye a través de un rodete que está en su interior o en la estructura principal de la máquina de forma continua. Existen tanto bombas como turbinas, también existen ventiladores, sopladores que impulsan fluido, ¿ya? Las bombas tienen la tarea de elevar presión de un fluido, ¿ya? Y así entregan un caudal que, que es normalmente un caudal continuo, no es un caudal punzante, o sea, pulsante como los compresores, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Las turbinas son las que aprovechan la energía de un fluido de forma activa o pasiva, vale decir, de forma activa sería, por ejemplo, una turbina Pelton, ¿ya? Que recibe un chorro de agua para girar, y de forma pasiva podría ser una Francis o Kaplan, que están rodeadas de agua, y cuando el fluido se mueve, es decir, existe una corriente, por ejemplo, en un río, es cuando se mueven, no requieren de una fuerza como la Pelton para girar, se mueven junto con el agua. Ya, entonces cada turbomáquina tiene un caudal específico de funcionamiento y una altura. ¿Ya? Por ejemplo, las turbinas tienen el siguiente gráfico de selección para una aplicación. Igual este gráfico varía, no es tan preciso tampoco, ¿ya? Donde vemos que para caudales pequeños y alturas grandes se selecciona una turbina Pelton. Para caudales intermedios y alturas medianamente grandes, una turbina Francis. Y para caudales bastante grandes y alturas pequeñas se seleccionan las turbinas Kaplan. También existen las de bulbo. ¿Ya? Estas turbinas, al girar con el agua, hacen girar un eje, lo cual hace girar un generador y producen energía. Y por el otro lado, las bombas reciben agua,
ya sea de forma radial o axial, e impulsan agua, ¿ya? A través de un sistema de tuberías que tienen acoplado. Y la energía para impulsar esa agua la reciben de un motor eléctrico. O puede ser un motor a combustión, pero lo más común es un motor eléctrico. Ya, entonces en esta ayudantía vamos a ver las bombas, cuyos componentes son rodete, ¿ya? El rodete que está en medio, los álabes. Los álabes son estos estas como aletitas que tiene dentro el rodete, que se usan para pescar el flujo que llega y sacarlo. ¿Ya? El eje, que es este perfil largo que se ve acá, que se conecta normalmente al motor, y la coraza, que vendría siendo lo que protege la bomba. Ya, existen bombas radiales, axiales y de desplazamiento positivo. Las radiales son las que impulsan el fluido en dirección radial. Las axiales son las que succionan el fluido desde su centro hacia... a ver, está el rodete, llega el rodete por el medio y también se va por el medio. ¿Ya? Continúa el flujo a través del eje de la bomba. Y existen las de desplazamiento positivo que desplazan fluido con ya sea un pistón, engranajes, etcétera. No lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Las ecuaciones principales de una bomba son el caudal, ¿ya? El flujo másico sobre la densidad del fluido, la potencia, que viene siendo el flujo másico por la gravedad y la altura de la bomba, la altura, que es principalmente la ecuación de Bernoulli, ¿ya? En un punto más la altura de la bomba y igual a otro punto, ¿ya? Es principalmente la ecuación de Bernoulli y se despeja a la altura de la bomba. Ya, y luego está la eficiencia de la bomba, que viene siendo la potencia útil, sobre la potencia que siente el eje, ¿ya? Que puede transmitir el eje. Esta va a variar por distintas razones. Eh, la, bueno, como pueden ver, la eficiencia de la bomba se ve por la eficiencia volumétrica, ¿ya? La eficiencia volumétrica tiene que ver con las pérdidas que se puedan tener dentro de la bomba. Está la eficiencia hidráulica, que es todo lo que tiene contacto con agua, ya sea el rodete, que puede tener pérdidas por fricción, ¿ya? Y también por la existencia de algún juego, ¿ya? Un juego que tenga el rodete, por ejemplo. Y está la eficiencia mecánica, que viene siendo la potencia que relaciona todo lo que tiene que ver con la fricción en cojinete, prensa estopa, elementos mecánicos, etcétera. ¿Ya? Esas son las fórmulas. No las vamos a estar usando mucho estas fórmulas de eficiencia, pero sí vamos a estar usando las de este lado. Ya, y también existen las curvas características de la bomba que relacionan el caudal de trabajo con la altura de trabajo en un determinado diámetro, que vendrían siendo estas curvas pseudo horizontales que existen. Por ejemplo, esta curva es de 260 milímetros de diámetro del rodete, esta es de 240, 220, ¿ya? Y 205. Esta es una bomba cualquiera que está por ahí. Y estas curvas que tienen forma así de parábola invertida son las curvas de isoeficiencia. Ya, las curvas de isoeficiencia son aquellas en las que la eficiencia es igual, ya, no importa si se varía el caudal o la altura, si se intersecta con esa curva, voy a tener esa eficiencia. También está la curva de rendimiento de una bomba, ¿ya? Que varía con respecto a cada aplicación,
por ejemplo, esta puede ser la curva que existe en el catálogo, ¿ya? Que es la altura disponible que se tenga, el caudal que voy a ir trabajando. Y también existe la curva de la demanda del sistema, que depende tanto de la fricción de las tuberías, ¿ya? Las cotas, la altura donde trabaje, etcétera. Y esta curva se va a ir formando con respecto a cada altura y caudal que yo tenga. Y finalmente puede que se intersecte con la curva de rendimiento de la bomba, ¿ya? Y si estas dos se intersectan, encuentro mi punto de operación, ¿ya? Esta curva superior es la que viene siendo por catálogo, por ejemplo, y la de abajo es la que yo voy viendo cuando echa a andar la bomba, así en mi casa, por ejemplo. Y también existen las curvas de isopotencia, que se explica solo esto. Está la altura, caudal, perdón, potencia, caudal y el diámetro. Y yo con respecto al, solo con el caudal y el diámetro que tenga mi rodete, puedo saber la potencia que voy a tener. Ya. Ya, una vez listo con eso, no sé si existe alguna duda. Voy a empezar con el problema uno. Ya. Ya. El problema uno dice, para la fuente que se muestra en la figura, calcular el caudal de la bomba, la presión de salida de la bomba, la presión de entrada de la bomba, la potencia útil, y si nos dicen si la eficiencia global es de 0,6, nos falta una coma ahí, si la eficiencia global es de 0,6, o sea, 60%, y el kilowatt hora se paga a 105 pesos, calcular 8 horas de funcionamiento de la bomba, ¿ya? Nos dan los diámetros de aspiración, 6 centímetros, diámetros de impulsión, 5 centímetros, y el diámetro de la boquilla, que sería por donde está saliendo el agua acá arriba. ¿Ya? El diámetro de aspiración vendría siendo esta sección, el de impulsión vendría siendo este, ¿ya? Esta es la fuente y estas son las cotas. Aquí el Z se toma, o sea, perdón, el, el, claro, el eje Z o el eje X va a estar aquí en la altura de la bomba. Entonces todas estas cotas vamos a ir midiendo para arriba. La referencia es donde está la bomba. Ya. ¿Qué nos dicen primero? El caudal de la bomba. Ya. Para encontrar el caudal de la bomba, necesitamos tanto distancias conocidas, ¿ya? Respecto a altura me refiero, presiones conocidas, y como la incógnita es la velocidad, necesitamos desconocer una velocidad, ¿ya? Como la fuente tira agua hacia arriba y llega a un punto en que la velocidad es cero y por ende el agua cae, ¿ya? La velocidad 4 es cero. Hacemos un Bernoulli entre el punto 3 y el punto 4, ¿ya? La velocidad 4 es cero, la presión en 4 la vamos a considerar cero. ¿Por qué? Porque es la atmosférica y estamos trabajando con presión manométrica. Si ustedes quieren trabajar con atmosférica también se puede, y igual se van a cancelar. Y las cotas que nos entrega el problema, que la cota del punto 3 es 2, que sería la suma de esto, y la cota del punto 4 es 12, que sería toda esta suma. ¿Ya? Entonces, despejamos y la velocidad en el punto 3 nos da 14 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, con eso podemos sacar el caudal porque conocemos el área. Entonces, el pi por diámetro cuadrado partido en 4 por 14. El diámetro de la boquilla es 1,5 centímetros, creo. ¿Sí? Y sacamos el caudal, que sería 0,00247 metros cúbicos por segundo.
Ya. Para determinar la presión a la salida de la bomba, realizamos Bernoulli entre 2 y 3. Entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque esta zona del tramo va a estar regido por la bomba perdón, por la presión que me va a entregar la bomba. Entonces, por eso se hace Bernoulli ahí. ¿Ya? Sin embargo, necesitamos la velocidad que tengamos en 2. La velocidad que se tiene en 2 va a venir dado por el caudal, por ecuación de continuidad, ¿ya? Se hace lo mismo, el área es el diámetro que se tenga en esa sección de la tubería, el caudal que habíamos sacado antes, que por conservación de masa va a ser el mismo, ¿ya? Y podemos sacar la velocidad que existe en ese tramo. Luego se aplica la ecuación de Bernoulli entre 2 y 3. Tenemos que la cota del 2 es 0, ¿ya? La presión en 3 es 0 porque es la atmosférica. Y eso, la cota 3 es 2, la velocidad 3 la obtuvimos anteriormente, que es 14, y la velocidad 2 también la obtuvimos, que es 1,26. Y con eso podemos despejar la presión que se obtiene en la salida de la bomba, que serían 116.826 pascales. Ya, en la tercera parte nos piden la presión de entrada a la bomba. Ya, la presión de entrada a la bomba se saca con... Ahí está. Se saca con un Bernoulli entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque ese tramo va a estar regido por la presión de succión que tenga la bomba. Entonces, sacamos el caudal, perdón, sacamos la velocidad 1, ¿ya? Que viene dado por la ecuación de continuidad. El caudal se mantiene, solo cambia el diámetro y obtenemos la velocidad. 0,875 metros por segundo. Luego hacemos la ecuación de Bernoulli entre el punto 0 y 1, ¿ya? Entre estos puntos, ya que es a partir de donde se succiona el agua y el punto más próximo a la entrada a la bomba. Sabemos que la cota del punto 1 es 0, la presión del punto 0 es 0, ya que está a presión atmosférica, la velocidad del punto 0 es 0 porque el estanque es grande y la velocidad es claramente despreciable. La velocidad 1 la tenemos y podemos despejar la presión 1. Reemplazando los datos, tenemos que la presión 1 son 14.332,2 pascales. O sea que, si se fijan, la presión, como una bomba entrega presión a un fluido para que se pueda impulsar, vemos que la presión en el punto 1 es menor que en el punto 2, que es donde el fluido ya está impulsado, lo cual es congruente con la explicación física de el fenómeno que hace la bomba, ¿ya? Entonces, estaría bien el cálculo. Estamos bien encaminados. Ya, ya. Luego, nos piden la potencia de la bomba, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es saber qué altura impulsa la bomba. Esto se puede saber con la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y 2, ya que estos puntos representan el cambio entre succión e impulsión, ¿ya? Si se fijan, esta es la ecuación que presenté al comienzo, que dije que era un Bernoulli, ¿ya? Tenemos los datos del punto 1 más la altura que va a impulsar la bomba, igual a la presión que voy a, perdón, a lo que voy a alcanzar en el punto 2, que serían estos datos, ¿ya? O sea que los datos del punto 1 más lo que me entregue la bomba tienen que ser los datos del punto 2. Entonces, yo puedo despejar fácilmente porque ya todo esto lo obtuve en los puntos anteriores, y me da que la bomba trabaja con una altura de 10,5 metros,
¿ya? Nótese que aquí estamos despreciando los efectos de rugosidad, perdón, de fricción, ¿ya? Esto serían como condiciones muy ideales. Si yo tuviera pérdidas por fricción, las pondría al lado derecho de la ecuación, porque también es una altura que tiene que vencer la bomba para impulsar el fluido. Ya. Luego, para obtener la potencia, tenemos que... Ya. Para obtener la potencia, tenemos que ocupar la fórmula de ρ, g, altura y el caudal. Y eso nos entrega una potencia de 254,4 watts. En el último punto nos preguntan cuánto cuesta hacer funcionar la bomba 8 horas. ¿Ya? La potencia eléctrica viene dado por la potencia hidráulica, o sea, toda la potencia que yo puedo aprovechar de la bomba sobre la eficiencia de la bomba. Y, y claramente sobre la eficiencia eléctrica también, porque la bomba va a estar acoplada a un motor. Entonces, yo tengo que la potencia eléctrica va a ser la potencia hidráulica, o sea, toda la que puedo aprovechar de la bomba, sobre la eficiencia. Entonces, reemplazando los datos, yo tengo que la potencia eléctrica que necesito son 0,424 kilowatts. Si esto lo multiplico por 8, me da aproximadamente 3,4 kilowatts hora. Y si esto lo multiplico por el costo de la energía, me da que para hacer funcionar la bomba 8 horas, me cuesta 356 pesos. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con el ejercicio 1? Que la verdad no era saber ocupar bien la ecuación de Bernoulli y saberse las ecuaciones de la bomba finalmente, ¿ya? Que sería la ecuación de Bernoulli con la altura de la bomba y las ecuaciones de potencia. Esa era la dificultad del punto 1, del problema 1. Ya. Si no hay preguntas, voy a proceder con el problema 2. Ya. En el problema 2 se tienen 4 bombas que impulsan agua a temperatura ambiente desde un lago a un estanque. El estanque tiene dimensiones 25 metros de largo, 1,5... Ah, me equivoqué de nuevo. Ah, perdón. No, sí, está bien. Tiene dimensiones 25 metros de largo, 15 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Por otro lado, las cotas son Z1 igual 825 metros y Z2 850. ¿Ya? Ahí está el dibujo. Aquí está la bomba, el estanque, que sería la piscina, y el lago. Esa es la cota del lago, que sería Z1, y esa es la cota de la piscina, que sería Z2. Si las bombas utilizan un diámetro de tubería de 50 milímetros y una velocidad promedio del fluido de 3 metros por segundo para impulsar el agua, determine el régimen del fluido, caudal de trabajo de las bombas y tiempo necesario para llenar el estanque, la potencia mecánica necesaria para cada bomba para llenar el estanque, despreciando las pérdidas de carga. Si las bombas tienen un rendimiento del 80%, calcular la potencia eléctrica total necesaria. Y finalmente, si los conductos tienen rugosidad de 0,1 milímetros y longitud de 100 metros, contestar nuevamente las preguntas C y D, o sea, la potencia y la potencia eléctrica, considerando las pérdidas de carga por fricción. ¿Ya? O sea que tenemos una parte donde tenemos que calcular el caudal y la potencia de la bomba, y otra parte donde tenemos que calcular las pérdidas de carga
y nuevamente la potencia de la bomba. Ya. Siempre para determinar el régimen de un fluido, aplicamos el número de Reynolds. ¿Ya? El número de Reynolds es ρ por la velocidad, por el diámetro, sobre la viscosidad. Esta sería la viscosidad dinámica. ¿Ya? Entonces, reemplazamos la densidad, la velocidad que la entregan, el diámetro que también lo entregan, y la viscosidad del agua a temperatura ambiente, que sería 10 elevado a menos 3. Ya, esto nos da 150.000. ¿Ya? Recuerden que sobre 4.000 en flujo en tuberías, el régimen viene siendo completamente turbulento. ¿Ya? Sobre 2.300 y menor a 4.000 viene siendo transicional, y bajo 2.300 viene siendo un régimen laminar. Entonces, como es mayor a 4.000, tenemos régimen turbulento. Listo, ahora tenemos que sacar el caudal de la bomba. ¿Ya? El volumen a llenar del estanque son 750 metros cúbicos, que es la multiplicación de las dimensiones finalmente. ¿Ya? Por otro lado, podemos sacar el caudal de la bomba porque tenemos el diámetro de la tubería y la velocidad. Esto nos da 0,00589 metros cúbicos por segundo. Ya. Como son 4 bombas, el enunciado dice que son 4 bombas las que impulsan el fluido, ya, multiplicamos el caudal anterior por 4, simplemente. 0,0235 metros cúbicos por segundo finalmente el caudal que le llega a la piscina. Y también nos piden el tiempo de llenado, que sería simplemente el caudal que yo tenga, eh, perdón, el volumen de la que tengo que llenar sobre el caudal. Y eso me va a dar un total de 8,86 horas. Ya. Ahora nos piden determinar la potencia de la bomba. Ya. Nuevamente tenemos que ir a la ecuación de Bernoulli adaptada a la presencia de una bomba. ¿Ya? Tenemos los datos del punto 1, que serían el lago, más la altura que impulsa la bomba, y al lado derecho tenemos los datos del punto 2. ¿Ya? Como los dos recipientes están a temperatura ambiente, vamos a descartar estos dos términos, y como el lago es bastante grande, la velocidad 1 viene siendo 0. Si despejamos la altura y hacemos la diferencia entre las cotas y reemplazamos la velocidad, tenemos que la altura que se impulsa son 25,46 metros. Ya, ahora si recordamos nuevamente la potencia de una bomba, tenemos que es altura por el ρ por la gravedad por el caudal que impulsa la bomba. Esto nos da 1471,1 watts. Esa es la potencia de cada bomba, ¿ya? Porque lo hicimos para un solo caudal. Ya, luego nos piden la potencia eléctrica necesaria para impulsar el agua. Recuerden que las bombas son acopladas a un motor eléctrico. ¿Ya? Considerando que la eficiencia del motor eléctrico es 1, ya que en verdad no se dice, y porque también la eficiencia de los motores eléctricos son bastante buenas, son alrededor del 98-99%, ¿ya? Simplemente tenemos que la potencia eléctrica es la potencia hidráulica, o sea, todo lo que puedo aprovechar de las bombas sobre la eficiencia de las bombas, ¿ya?
sería 4 veces la potencia de una bomba, porque son 4, sobre la eficiencia total de cada bomba, que sería 0,8. Eso nos entrega que la potencia eléctrica que necesito son 7355,5 watts. ¿Ya? Ya, ahora, si quedó claro esa parte, hay una en el chat. Las pérdidas de carga no se las pérdidas de carga en general no se consideran en estos ejercicios. Las pérdidas de carga, la verdad es que sí se consideran, a menos que no lo digan o que no te den los datos de la rugosidad, no tendrías por qué sacarlos. ¿Ya? Pero en estos ejercicios, o sea, en estos casos, en verdad, siempre van a haber presencias de pérdidas por fricción, siempre. Pero depende de cada ejercicio si lo tenéis que sacar o no. Pero te recomiendo que sepáis hacerlo porque siempre va a salir. Siempre sale. Y es muy importante saberlo además. Eso. Ya. Entonces, como en la letra E nos dicen que ahora consideremos las pérdidas por fricción, nos va a cambiar todo. Nos va a cambiar la altura que tienen que impulsar la bomba, ya que ahora tiene que vencer los esfuerzos de fricción. Y sí, y no, por ende nos va a cambiar la potencia que tenemos que entregarle a la bomba. ¿Ya? Entonces, volviendo como a la ayudantía pasada, que era de pérdida de carga, primero tenemos que obtener la rugosidad relativa. ¿Ya? Nos dijeron en el enunciado que el valor de epsilon es 0,1 milímetros. Y esto se divide por el diámetro, que serían 50 milímetros. Esto nos da un valor adimensional de 0,002 y el Reynolds, que ya lo habíamos obtenido antes, es 1,5 por 10 elevado a 5. Recuerden que el valor del Reynolds, si es mayor a 4000, es turbulento. Con esto hacemos ingreso al diagrama de Movie, que si no conocen el diagrama de Movie, se los voy a mostrar. El diagrama de Moody es este, ¿ya? Abajo están los valores del número de Reynolds y a la izquierda están los valores del factor de fricción, ¿ya? Todas estas curvas que aparecen acá son de la rugosidad relativa, o sea, epsilon sobre el diámetro, y nosotros tenemos que intersectar el número de Reynolds con la curva que tengamos de rugosidad, y con eso vamos a obtener la fricción. Ya, entonces tenemos que valía 1,5 por 10 elevado a 5, que vendría siendo más o menos por acá. Y teníamos una rugosidad de 0,02. Eso nos debería dar un factor de fricción cercano a 0,026, por ahí. Sí, 0,026. 0,026. Recuerden que el diagrama de Moody también, perdón, el diagrama de Moody es la representación gráfica de la ecuación de Colebrook, que requiere iteración, porque el factor de fricción aparece en los dos lados de la ecuación. Y esa ecuación se puede usar para comprobar si están bien con el número que vieron en el gráfico. También es útil esa ecuación. Ya. Ahora, como sacamos un factor de fricción, ya que nos pidieron considerar las pérdidas de carga, sacamos las pérdidas de carga. ¿Ya? Las pérdidas de carga tienen esta fórmula, que se las entregué la ayudantía pasada, y que están las diapositivas del profe y todo eso. Y se obtiene que las pérdidas de carga son 23,85 metros. ¿Ya? Esa, esa distancia o esa energía, a fin de cuentas, tiene que vencer la bomba para alcanzar el estanque.
además de vencer los efectos de la presión y vencer los efectos de las cotas. Entonces, nuevamente hacemos la ecuación de Bernoulli. Acá van los datos del punto 1, la altura que tiene que impulsar la bomba, los datos del punto 2 y las pérdidas por fricción. ¿Ya? Siempre las pérdidas por fricción se ponen al lado derecho de la ecuación. Siempre la altura de la bomba se pone al lado izquierdo de la ecuación. Y eso. Entonces nosotros obtenemos este dato, la altura que tiene que impulsar la bomba. Ya, considerando el efecto de la velocidad, considerando las cotas y considerando las pérdidas por fricción, la bomba tiene que impulsar un total de 49,3 metros. Entonces, la potencia de cada bomba la recalculamos con la fórmula que vimos antes, altura por caudal por densidad por gravedad, y obtenemos que nuestra nueva potencia hidráulica es 2848,6 watts. Ahora sacamos la potencia eléctrica, que sería 4 veces esta potencia, ya que son 4 bombas, sobre la eficiencia del sistema, que son 0,8. Y nos da que la potencia eléctrica son 14 kilowatts, 14,2 kilowatts. Ya, ¿alguna pregunta con el problema 2? Ya, si no hay pregunta, vamos con el último ejercicio, que este tiene que ver más con saber leer el gráfico característico de una bomba. ¿Ya? Es totalmente distinto a los ejercicios que vimos antes. O sea, no tan distinto, pero hay que saber hacerlo porque no sale muy intuitivamente. Ya. Entonces, tenemos este sistema, perdón, tenemos este sistema, tenemos un estanque acá, a 0,4 presión de bar, a 0,4 bares de presión, perdón, a una altura de, ¿cuánto? 8 más 3, 11 metros. Tenemos esta línea, esta distancia cercana a 0, en comparación a esta distancia que son 42 metros, ¿ya? Tenemos una bomba y tenemos un estanque acá que está a 8 bar de presión. Entonces, lo que queremos hacer es impulsar fluido de este estanque que está acá arriba, que está a una presión mucho menor a la de abajo, ¿ya? Impulsar fluido desde acá hasta acá. Eso es lo que se quiere hacer. Ya. Si se dan cuenta, tenemos pérdidas menores, que se llaman, que son las pérdidas que tiene cada accesorio. Por ejemplo, un codo va a tener una pérdida de carga. Y este codo de 90, en este caso, tiene el valor de K igual 1. Las válvulas también tienen factor K de pérdida menor. Si se agranda abruptamente el área de una tubería también se tiene pérdida de presión. Lo mismo si se contrae. Eso. Cualquier accesorio que esté en la línea nos va a generar pérdidas menores. Que son a las que se suma, se le suma a las pérdidas por fricción, que serían por el largo de la tubería. Ya, entonces nos dan estos datos: la densidad del agua, la rugosidad, que sería 0,046 milímetros, el diámetro impulsor, que sería el diámetro del rodete, ¿ya? El diámetro de impulsor siempre es el diámetro exterior del rodete,
Y el diámetro interior, que sería finalmente el de la tubería, porque el diámetro interior va a estar conectado a la bomba, ¿ya? Y ese diámetro también va a estar a la salida, a menos que no nos lo digan, va a ser el mismo. Y tenemos la viscosidad. Ya, en este ejercicio nos piden, ¿qué nos piden? Perdón, determinar el caudal de trabajo de la bomba si se impulsa agua desde el estanque superior al inferior. Ya, nos piden determinar un caudal. ¿Y qué nos falta? No tenemos la velocidad del fluido. No tenemos la velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el caudal si no tenemos la velocidad? Ya, estos problemas se consideran iterativos. ¿Ya? ¿A qué me refiero esto? Yo viendo la curva, en este caso sería la curva de 240 milímetros. ¿Por qué? Porque es el diámetro impulsor de la bomba, o sea, el diámetro del rodete. Y a este lado tenemos la altura y abajo tenemos el caudal. Entonces, como yo no tengo la velocidad y no tengo, obviamente no tengo el caudal, voy a tener que asumirlo. Entonces, si uno va asumiendo distintos caudales, va a ir obteniendo distintas alturas. Y uno tiene que ver si esa altura coincide con la curva de los 240 milímetros de rodete. Y si coincide, bien, voy a estar trabajando a esa altura y con ese caudal. Pero si no coincide, voy a tener que seguir iterando. Y si yo, por ejemplo, alcanzo a iterar 2 puntos, eso ya es suficiente para poder determinar el punto de operación. ¿Por qué? Porque se traza la curva característica del sistema, que se llama, ¿ya? Y que la presenté antes al comienzo, que la curva característica es la curva que depende de cada sistema. Y esa curva que depende de cada sistema se puede intersectar con la curva característica de la bomba y encontrar el punto de operación. Entonces, 2 puntos determinan una curva. Entonces, si yo tengo 2 puntos que me sirvan, puedo trazar una línea y ver en qué punto estoy trabajando. Ya, entonces, como les dije, tenemos que asumir un caudal. Dentro de aquí, de los datos, tenemos que 150 es como un valor bastante central, ¿ya? Entonces vamos a ocupar 150 primero. Ya, se supone un caudal de 150 metros cúbicos por hora. Esto lo transformamos a segundos y nos da 0,04 metros cúbicos por segundo. Con esto ya podemos sacar una velocidad, ya que tenemos el área de la tubería. Esta velocidad nos da 2,36 metros por segundo. Ahora, como tengo pérdidas por fricción y pérdidas menores en la tubería, necesito sacar el factor de fricción. ¿Cómo obtengo el factor de fricción? Por el número de Reynolds, que en este caso, reemplazando los datos, da un flujo turbulento, y también tengo que sacar la rugosidad relativa, que me da ese valor. Hago ingreso al diagrama de Moody, ¿ya? Como ya les mostré cómo hacer ingreso al diagrama de Moody, y quiero que también ustedes lo hagan, voy a poner solo la solución acá. El factor de fricción da 0,017, ¿ya? Nuevamente hago ingreso con el Reynolds, flujo turbulento y la rugosidad relativa. Y me da ese factor de fricción mediante el diagrama de Moody, que también puedo comprobar con la ecuación de Colebrook. Ya. Ahora, como les dije antes, para sacar la altura de una bomba, la altura que impulsa una bomba, hago la ecuación de Bernoulli entre un punto, el otro punto, y le sumo las pérdidas por fricción. Entonces, tengo la presión del punto 1, que son 0,4 por
10 elevado a 5, porque estaba en bar. Un bar son 10 elevado a 5 pascales. La cota, que son 11, más la altura de la bomba. Esto va a ser igual a la presión en 2 sobre ρg, más la altura del estanque 2, más, y aquí van las pérdidas por fricción. ¿Ya? Este término que está acá es las pérdidas por rugosidad, por la fricción que tiene la tubería. Y esta sumatoria de los K, que serían los coeficientes de pérdidas menores, vienen siendo las pérdidas que tengo con respecto a los accesorios. Como tengo dos codos de 90 grados y cada K vale 1, lo sumo simplemente y me da que la sumatoria de K es 2. ¿Ya? Siempre es la pérdida por fricción más las pérdidas menores. Ya. Y eso va multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya, si despejo todo, meto toda la calculadora, me da una altura de la bomba de 70 metros, que lamentablemente no coincide con la curva, por lo tanto se vuelve a iterar. ¿Ya? Aquí 150 y acá está el 70. Acá arriba está el 70 y no choca con la curva del 240. Así que voy a tener que volver a iterar. Ya. Ahora tomo otro caudal. Voy a tomar el 250, que también es un valor bastante central dentro de la curva, así que lo voy a tomar. Si el caudal es 250 metros cúbicos por hora, lo transformo a metros por segundo. Metros cúbicos por segundo, perdón. Que sería 0,0694. Saco la velocidad con respecto al caudal que medí y me da que la velocidad son 3,93 metros por segundo. Luego tengo que sacar las pérdidas por fricción, con lo cual necesito el número de Reynolds, que meto los datos, obtengo el número de Reynolds, mayor a 4000, flujo turbulento, ¿ok? Y como la rugosidad relativa se mantiene, porque el diámetro no cambió, ni los materiales de la tubería cambiaron, voy al diagrama de Moody. Y viendo el diagrama de Moody, me da un factor de fricción de 0,016. Nuevamente aplico la ecuación de Bernoulli. Datos del punto 1 más la altura de la bomba va a ser igual a los datos del punto 2 más las pérdidas por fricción. Reemplazo los datos del punto 1 sabiendo que la velocidad 1 es 0. ¿Por qué? Porque el estanque al cual le voy a estar sacando agua es grande, la velocidad no varía mucho, velocidad 0. Reemplazo la cota, los datos del punto 2 y acá tengo ¿cómo se llama? Las pérdidas por fricción. Primero las pérdidas por el largo de la tubería, más las pérdidas menores, y esto lo multiplico por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces 9,81, que sería la gravedad. Y eso me da una altura de la bomba de 74 metros. Ya, si uno mira la curva, este punto tampoco coincide, ¿ya? El caudal intersectado con la altura no coincide tampoco con la curva de los 240 milímetros, que sería el diámetro del rodete. Pero como les dije, si uno sigue iterando, se va a ir trazando una curva. Y cuando esta curva la intersecto con la curva del diámetro del rodete, obtengo mi punto de operación. ¿Ya? Aquí están los 150 con los 70.
los 250 con los 74 metros, trazo una curva y me intersecta acá, que se vendrían siendo aproximadamente 72 metros de altura y un caudal de 200 metros cúbicos por hora. Y ese es el caudal que me piden, 200 metros cúbicos por hora, y la bomba impulsa 72 metros. Ya. Esa fue la ayudantía. La verdad, haciendo ayudantía en esto, en video se hace muy corto. No sé si tienen alguna duda antes de que terminemos. Háganla ahora. Si tienen dudas con la tarea que les dieron, también háganmelas. Y, ¿cómo se llama? Les voy a subir este video también al Moodle por si quieren revisar algo que dije, etcétera. Y también les voy a subir la solución. ¿Ya? Estos ejercicios de bombas son bastante fáciles. Uno tiene que recordar paso a paso. ¿Ya? Primero, por ejemplo, sacar el caudal, después las pérdidas de carga y después hacer Bernoulli para ver la altura que alcanza la bomba. Con la altura puedo sacar la potencia y después sacar la potencia eléctrica. Ese es como el patrón que siguen estos ejercicios. Y si te piden ya sacar la presión antes de la bomba, después de la bomba, eso ya es más de lo mismo. Es sacar ecuación de Bernoulli. Hay que saberse esa ecuación. Y esto de leer los gráficos también es importante. ¿Ya? Eso. Esa fue la ayudantía. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al mail o hacerla ahora. Y eso. Muchas gracias por haberse conectado.